Boa noite, boa noite. Que gostoso poder começar uma noite como essa entre nós, ver a alegria do encontro. Eu disse para a Flora que nós estamos aprendendo a voltar também nesses momentos para o presencial, por isso a gente ainda manteve a transmissão síncrona desse evento. Então, boa noite aos nossos colegas que estão em casa ou em suas escolas, lugares de trabalho e atuação. Essa noite merece algumas celebrações. Vou aqui tentar enumerá-las. Nesse ano, nós realizamos aqui no Colégio Santa Cruz um modelo de estudo que tem nos orgulhado bastante, que são as nossas trilhas formativas. Como é que elas foram organizadas? Nós, primeiro, criamos um foco para acompanhar todas as trilhas, que é o compromisso da educação com a equidade, com a diversidade e com a democracia. Qual é o compromisso da educação? Nas 5 trilhas, nós percorremos caminhos distintos, mas todos eles reafirmando esse compromisso. E sempre com educadores da casa e educadores convidados. E já conto por que essa noite merece também uma outra celebração. E aí a gente realizou uma trilha sobre equidade em salas heterogêneas. Estamos aqui com a Silvia, que participou dessa trilha, junto com a Andreia, do Instituto Canoa. Nós recebemos a visita da professora Rachel Loughton, foi muito, muito interessante. Os professores sempre foram convidados abertamente para as palestras e um grupo menor ficava em 3 ou 4 encontros estudando de forma mais profunda aquele tema. Nós tivemos também uma trilha sobre currículo e antirracismo. Recebemos o professor Kabengele Munanga para abrir a trilha. Clélia Rosa e educadores do colégio conduziram as reuniões de estudo mais profundo e a gente teve uma palestra memorável com a professora Nilma Gomes Lino. Todas estas disponíveis no nosso canal do YouTube. Também tivemos uma trilha sobre educação e democracia, com o professor José Sérgio Fonseca, o Zé Sérgio, educadores da escola, e tivemos, num sábado, uma palestra maravilhosa também no nosso YouTube com o professor belga Jean Machelin, que lá da Bélgica tem nos ajudado a fazer a defesa da escola. Também tivemos uma trilha acompanhada pelas educadoras do Núcleo de Práticas Inclusivas e o Instituto Rodrigo Mendes sobre planejar para incluir. E hoje a gente tem uma trilha que foi conduzida pelo Núcleo de Educação Digital, junto com a professora Flora Perlman, que será apresentada pelo Núcleo. Mas eu preciso dizer, quando que nasceu essa trilha? Acho que em 2018 ou 2017, eu pus uma mochila nas costas e fui estudar em La Plata. E acho que 2017. Precisando pensar melhor sobre muitas questões. E me inscrevi no curso da professora Flora. E a professora Flora, para além de muitos textos importantes, de sua própria autoria, de outros autores reconhecidos, me deu um texto do professor David Buckingham. Entenderam agora porque eu amo a Flora? Porque foi ela que nos ajudou, a partir da sua própria obra e autoria e pesquisa, nos ajudou a chegar ao professor David Buckingham e entender, como escola, alguns conceitos estruturantes das nossas escolhas diárias naquilo que, naquela época, a gente chamava de tecnologias da educação e que hoje a gente chama de cultura digital, de educação para o digital. Então, eu sou muito grata, muito grata. Acho que tem um gesto muito bonito da Flora estar aqui
conhecer a nossa escola, poder contar aqui com uma presença física de alguns dos nossos educadores. E sou muito grata nesse último encontro de todas as trilhas de 2022, de ter sido acompanhada por todos vocês e pelo Núcleo de Educação Digital da escola, coordenado pelo Moisés e com seus educadores aqui presentes. Eu tenho aprendido muito com eles. Muito, muito. Sabe quando você ainda fala e olha para alguém para ver se você está falando certo? É assim que eu sou com elas e com eles. Eu ainda olho para ter as minhas hipóteses, de alguma forma, confirmadas ou não. Então, nós estamos vivendo um privilégio aqui hoje, um momento de estudo importante. Quando a gente fala, a minha turma e a turma de alguns que estão aqui, mas cito aqui a Milu, as argentinas, a gente põe numa categoria única para a gente, de aquelas e aqueles que têm nos ajudado a pensar a escola, a pensar ensino, a pensar na nossa tarefa como instituição. Então, queria agradecer a Flora, mais uma vez, e ao núcleo que vai apresentá-la agora. Muito obrigada, e a todos que nos ajudaram a fazer dessa noite aqui, dessa trilha formativa, uma noite especial. Muito obrigada. Bom, obrigada, Débora. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, professora Flora. É um prazer apresentá-la, recebê-la aqui hoje. A professora Flora Perelman é professora, psicopedagoga, doutora em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, com especialização em educação e especialista em redação e alfabetização pela Universidade Nacional de La Plata. Dirigiu e atualmente assessora pesquisas relacionadas à leitura e à escrita em contextos de estudo, leitura na internet e leitura crítica de notícias na mídia. É autora de diversos livros e artigos referentes à leitura e à escrita em sala de aula, em papel e em telas. A professora que nos acompanhou na trilha, na trilha número 5, né, a última que fecha, como a Débora falou, é um prazer recebê-la. Passo a palavra para você. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y eso lo hizo posible Débora y todo el equipo de la escuela del Colegio Santa Cruz. Para mí es un enorme placer estar presente con todas las letras, presente. He tenido contacto con muchos de ustedes cuando pudimos hacer un grupo de estudio que para mí fue altamente interesante, y lo que voy a presentar hoy tiene como una doble vía. Una, tratar de explicar por qué pensé un grupo de estudio de la naturaleza que voy a contar, de cómo se desarrolló y por qué lo pensé de esa manera. Y por el otro lado, presentar una investigación que está en curso. Es una investigación que pertenece a la Universidad de Buenos Aires sobre lectura crítica de noticias mediáticas, y que ya lleva 10 años, y en este momento estamos trabajando fuertemente en la investigación didáctica, ¿no? Esto es lo que voy a relatar. En primer lugar, quería plantear que la educación en medios, me voy a poner los anteojos, por un lado es fundamental pensarlo como un derecho, no como solo un objeto de conocimiento. Es un derecho, pero no solo de las y los estudiantes, sino también de los profesores, en tantos ciudadanos. Y este año tuve la oportunidad de trabajar con un organismo de derechos humanos de la República Argentina,
y estuvimos trabajando, bueno, cuáles son estos derechos puestos en juego en la educación en los medios. Y por un lado está el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, pero quizás lo más interesante es que además de derechos en sí mismos, son fundamentales para acceder a todos los otros derechos, ¿no? Como la educación, la salud, el trabajo, al bienestar, es decir, que es una trama de derechos donde la comunicación y la libertad de expresión es como el camino hacia, ¿sí? Por supuesto, voy a tomar alguna frase de Buckingham que es mi inspirador, y él dice: la educación en medios se propone que los estudiantes profundicen, y esto me parece central, en la comprensión que tienen los medios, el papel de los medios en la formación de su identidad. Y también en todas las relaciones complejas que tenemos todos con los textos que consumimos. Y fundamentalmente, él tiene una frase muy interesante que es comprender que las representaciones que transmiten los medios nunca son neutras, y este es uno de los puntos más centrales para trabajar con los estudiantes. Y lo más importante es que se pueden debatir con pasión. Entonces, este concepto del debate, de la no neutralidad y de la pasión en el debate, me lleva a traer la última frase que presentó en su ponencia Eugenio Bucci, ¿se pronuncia así? Bucci. Que era su ponencia que encabezaba y daba inicio a nuestro grupo de estudio. Él dice: solo la educación puede alimentar un pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico nunca será posible arribar a fórmulas que tornen viable una regulación global que permita un nuevo nivel de democracia. Porque el grave problema que tenemos es la regulación de los medios. Es decir, están escasamente regulados. ¿Y cómo lograr esa regulación? Bueno, tendremos que construir una educación desde una perspectiva cultural de paz y de derechos humanos que propicie enfoques críticos, no de rechazo, no moralistas, dice Bucci, sino de análisis de los mecanismos que generan nuestro sometimiento a estrategias totalitarias. Es decir, la escuela es el lugar para poder construir ciudadanos críticos, es el lugar y el tiempo. Entonces, lo que tenemos que pensar es que todos, profesores y alumnos, somos actores sociales inmersos en esa cultura mediática y no depende de nuestra voluntad. Y como integrantes de esa sociedad mediatizada, participamos de esas prácticas sociales que están configuradas por los medios. Pero los estudios de la epistemología genética, de la cual yo he participado en esta cátedra, en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires durante 33 años, nos ha mostrado que a diferencia de otros objetos de conocimiento, los medios nos tienen a los sujetos como blanco de su acción. No es cualquier objeto de conocimiento, es un objeto de conocimiento que continuamente está ejerciendo acción sobre nosotros. Y esto hace que conocer los medios requiera tomar distancia de esas prácticas sociales que realizamos cotidianamente y reflexionar
sobre los procesos de producción de los medios. No es un objeto cualquiera de estudio. Por eso, cuando Débora me plantea hacer un grupo de estudio, definí como gran tema la lectura crítica de medios y los desafíos didácticos, pero con 3 polos. El primer polo de la tríada didáctica en la cual íbamos a trabajar era empezar a pensar en ese contenido a enseñar. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos medios? El segundo encuentro fue tratar de analizar las prácticas de los estudiantes y también los procesos constructivos de adquisición de ese conocimiento, es decir, saber más sobre nuestros alumnos. Y finalmente, en el tercer encuentro, pensamos en qué condiciones didácticas había que crear para avanzar hacia una progresiva criticidad. Es decir, teníamos que tocar estos 3 polos de la tríada didáctica. Pero no fue un grupo de estudio donde yo exponía y los profesores escuchaban mi exposición y tomaban nota, sino que me basé en 2 teorías que en este momento se están desarrollando sobre la formación profesional de los docentes, que voy a mencionar, pero que me parecen fundantes. La primera, voy a avanzar con esto, la primera teoría es la teoría de la didáctica profesional. Esta teoría, que es muy reciente, piensa que el profesional, cualquiera, es un trabajador y el docente es un trabajador. Y parte de las teorías del trabajo, ¿sí? Y el supuesto fundamental es que la actividad del trabajador comporta 2 dimensiones indisociables. Una dimensión es la dimensión productiva. El profesor, como todo trabajador, produce todo el tiempo. ¿Qué produce? Produce situaciones de enseñanza con el fin de que sus alumnos aprendan. Pero hay otra dimensión que se ha tenido muy poco en cuenta, que es la dimensión constructiva. ¿Qué significa esto? Las investigaciones muestran que si se crean condiciones para la reflexividad, para volver sobre lo que se produce, el profesor se transforma, construye conocimiento porque puede conceptualizar o analizar su actividad. Y al analizar su actividad, puede situarla entre otras posibles, generalizarla y hasta reorganizarla. Es decir, el profesor deja de ser una máquina de enseñar y empieza a volver sobre su actividad, sobre su producción, para reconstruirla. Es decir, no estamos pensando solo en estudiantes que construyen conocimiento, sino en profesores que requieren, por ser trabajadores, hacer esta actividad constructiva. Pero abajo puse algo muy importante, que es una condición, que para que los trabajos de reconstrucción tengan esa potencia transformadora, necesitan ser acompañados institucionalmente, ser sostenidos en el tiempo y formar parte de las prácticas docentes. Es decir, tiene que haber un espacio y un tiempo para que esta constructividad se produzca. Esta es una de las líneas que me parece sumamente interesante y clave para el profesor. Y la otra línea
es la línea que está construida por Gérard Saint-Séville, un profesor francés, un didacta, que viene haciendo investigación didáctica hace muchos años y que él habla de la investigación cooperativa, que es la que yo estoy realizando en este momento. ¿En qué consiste esta investigación cooperativa? Él plantea que la cooperación entre investigadores con los profesionales no es algo que uno hace para cooperar de manera alegre, sino él plantea que es una necesidad epistemológica. Porque la transformación de las prácticas y por lo tanto de las culturas hacia su mejora solo puede hacerse en función de los objetivos que determinan los profesores y según su conocimiento. Son los profesores los que orientan la investigación y no el investigador el que orienta la investigación. Y él plantea de que los investigadores pueden participar y necesitamos que participen en la determinación de los objetivos y los investigadores no pueden sustituir a los profesores. Ahí hay un trabajo conjunto, muy difícil, pero sumamente productivo. Además, dice Saint-Séville, los profesores practicantes deben ser capaces, y esto es lo más difícil, de documentar sus prácticas, porque la investigación consiste en llevar a cabo situaciones didácticas, documentarlas y analizarlas en conjunto, investigador y profesor, escuchando cuál era el sentido del profesor y volviendo a pensar con otros profesores esa enseñanza. Por eso, Saint-Séville habla de una construcción colectiva en un grupo cooperativo. El grupo cooperativo, compuesto por profesores e investigadores, tienen una voluntad común, que quieren mejorar la práctica docente. Y entonces, primero van a tratar de comprender lo más profundamente posible lo que está en juego en esa práctica, tomándose el tiempo necesario, sin querer cambiar prematuramente, y luego, a medida que la comprensión avanza, el colectivo se da a sí mismo una finalidad concreta, que es una planificación común. Construyen las secuencias en conjunto. Ya no se trata de un profesor que recibe la secuencia, que recibe el diseño curricular. Es un profesor que pone a prueba una secuencia que él diseñó estudiando mucho junto con los investigadores. Para dar vida a este propósito, se pone en marcha una nueva práctica considerada como una mejora de la anterior, y la nueva práctica se estudia, se modifica y pronto se pone en marcha una nueva iteración. Saint-Séville habla que la investigación didáctica siempre tiene que ser iterativa. No es que uno logró un camino didáctico y se cerró, fechó, sino que se vuelve y se modifica y cada vez se vuelve a modificar. Y para finalizar con esta parte, él habla, Saint-Séville, de lo que él llama la ingeniería cooperativa. Y él pone como metáfora la ingeniería cooperativa porque dice que se trata de construir en el colectivo un puente como hacen los ingenieros. Un puente donde lo que importa es esa obra construida
ese puente que se va construyendo como una forma de mejorar la construcción de ese puente. Por eso él habla que ese trabajo cooperativo es el producto de una inteligencia personal y una inteligencia colectiva que va a permitir ir resolviendo los problemas. Por supuesto que no logramos hacer esto en nuestro grupo de estudio en solo 3 encuentros, pero la intención es que los profesores que participaron de este grupo de estudio vinculen los textos teóricos con su práctica, con su mundo, con el mundo de la enseñanza, pero su propio mundo en esta institución, con sus alumnos, con sus estudiantes, y empiecen a establecer puentes para ir construyendo situaciones superadoras, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue detener la mirada en el contenido a enseñar. Y acá voy a tomar una frase de Delia Lerner. Delia Lerner dice: es imprescindible, primero de todo, interrogar contenidos que están instituidos, que se enseñan desde hace mucho tiempo y que están naturalizados y raramente son objeto de reflexión. Ese es el primer camino. Y que lo que necesitamos es desnaturalizarlos, cuestionarlos desde la perspectiva de procesos educativos, los cuales queremos transformar para aproximarlos a los propósitos que nosotros perseguimos. Entonces, lo primero que empezamos a preguntarnos, fue la primera pregunta del grupo de estudio, es: ¿qué enseñamos cuando enseñamos, por ejemplo, noticias? Hicimos el recorte en cómo se enseñan las noticias en la escuela. Y entonces, lo que encontramos en los manuales escolares, desde Fundamental 1 hasta Escuela Media, cuando toman el tema de noticias, lo primero que aparece son las partes de la noticia, ¿sí? Y ahí el foco está, bueno, voy a enseñar un texto informativo. Y lo que los chicos, los estudiantes tienen que aprender es a conocer esas partes, ¿sí? Entonces, también hay otra manera en que aparecen las noticias habitualmente en la escuela, que es las noticias para enseñar ciencias. Se toma una noticia que aparece en un entorno mediático, se la extrae, es decir, se la descontextualiza de ese entorno mediático y de esa manera se convierte a la noticia en un texto neutro, como si fuera una ventana al mundo, donde la noticia me va a enseñar más, me va a informar más sobre el tema de estudio. Entonces, de esta manera se pierde la posibilidad de formar lectores críticos. Entonces ahí empezamos a pensar que las noticias no son esas ventanas al mundo, sino son una representación de la realidad. Y que los medios todo el tiempo deciden qué noticias van a seleccionar, qué hechos de la realidad van a representar, los van a jerarquizar esos hechos, dándole un lugar y un tiempo, y los van a tratar esos hechos, los van a representar buscando diferentes recursos del lenguaje,
diferentes sonidos que van a poner en un noticiero, diferentes imágenes, van a construir esa realidad. Y lo que nosotros estamos recibiendo no es la realidad, es esa construcción, esa representación de la realidad. Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, justamente autores como Foncuberta y Borrat, que son especialistas en noticias, dicen: los medios son instituciones sociales, económicas y políticas que no solo ofrecen información, sino también, y esto es muy importante, pautas y modelos de comportamiento, y transmiten representaciones sociales que permeabilizan nuestras vidas. Y esto, cuanto más críticos somos, más lo sabemos. Pero nuestros alumnos, vamos a ver, están muy lejos de saberlo, de que están transmitiendo representaciones sociales de la realidad. Entonces, si tomamos los conceptos claves de Buckingham, estos conceptos van a ser vertebradores para construir situaciones didácticas. Buckingham plantea que hay 4 conceptos claves. Uno, este que venimos hablando, de que los medios construyen realidad, son representaciones del mundo. El otro concepto es el de producción. Los medios son empresas con fines de lucro que tienen además atravesamientos no solo económicos, sino políticos y ideológicos. En su proceso de producción aparece todo eso. Además, el otro concepto es fundamental. Los medios quieren atrapar audiencias, porque de eso va a depender sus fines de lucro y también sus intereses. Y fundamentalmente se basan en los lenguajes. Hay que entender mejor los lenguajes usados por los medios, porque es su modo de transmitir la representación de la realidad y generar efectos en la audiencia. Y esto es lo que hay que enseñar. Por otro lado, ustedes saben que Reuters va realizando informes todos los años con encuestas y entrevistas acerca de los consumos de noticias. Y esto también es un insumo para nosotros. El último informe, que es del año 2022, plantea que las audiencias de los medios tradicionales como la televisión y la prensa escrita han disminuido significativamente en la última década. Y quizá nosotros estamos atados a los medios tradicionales, desconocemos que hay otros medios que están transmitiendo información y que el consumo de noticias va por otro lado, ¿sí? Y acá plantean que casi el 2/3 de los brasileños, el 64%, se informa ahora a través de las redes sociales. Y esto tiene que formar parte también de nuestro objeto de estudio. Y finalmente, hay otros estudios también muy recientes que en base a entrevistas con jóvenes empiezan a descubrir, y también con adultos, empiezan a descubrir que ya la mayoría no se sienta a leer las noticias como nuestros padres y abuelos o cuando nosotros éramos jóvenes. Ahora se va a las redes para leer noticias, pero en un encuentro a veces fortuito, porque a veces está
al estar en las redes, también aparece el entretenimiento, aparece el amigo, aparecen otras cuestiones. Y entonces lo que empiezan a plantear estos autores es que hay muchos momentos de acceso a las noticias, pero el tiempo que se le dedica es breve e interrumpido. Y entonces a veces se cliquea el titular, se realiza una lectura parcial y no se va más allá del título y la bajada. Entonces, las noticias van apareciendo entremezcladas con otros contenidos y están fuera de su contexto y de la jerarquía que le dio el medio periodístico. Por lo tanto, tenemos que sujetos, ¿no?, que están con contactos con las noticias muy interrumpidos, muy fortuitos, ¿sí? Y esto amerita mucho más que la escuela le dedique el tiempo que tiene que dedicarle para que ese contenido, esa relación con la información, empiece a tener un sentido crítico. En ese contacto fortuito es imposible. Luego, en el segundo encuentro, como les mencioné, detuvimos la mirada en las prácticas sociales y en las conceptualizaciones de los estudiantes. Y ahí lo que les pedí a los profesores es que pidan a sus alumnos como una encuesta, que hagan una encuesta, ¿no?, para saber qué prácticas sociales de lectura de noticias hacían sus alumnos. Es decir, conocer a sus alumnos en estas prácticas. Y acá están las preguntas que fueron haciendo y vamos a ver a un grupo que presentó este análisis que realizó a partir de esta encuesta. Pero al mismo tiempo les pedí que les pidan a sus alumnos que hagan una representación gráfica, un esquema de cómo piensan que se producen las noticias. Este pedido era porque en la primera parte de nuestra investigación pedimos a muchos alumnos, desde muy pequeños hasta enseñanza media, y vimos que había hipótesis que iban creciendo a través del tiempo, pero que implicaba procesos constructivos sumamente interesantes. Pedí permiso para presentar el cuestionario y también los diseños de el grupo de Ana Martínez, Ana Claudia, Carolina Gil Bella, que presentaron en el grupo de estudio este cuestionario de 54 crianzas de quinto año entre 10 y 11 años. Y miren, ¿acá están presentes? Sí, acá. ¿Sí? ¿Están? Sí, están. Bien. Ustedes van a recibir el aplauso también después. Bien. Entonces, elegí algunas, ¿no?, diapositivas, pero han hecho un trabajo para este grupo y fíjense que cuando se les preguntó qué noticias recuerdan de las últimas semanas, miren la variedad de noticias que tienen en sus clases, ¿no? Y miren el lugar que ocupa el deporte, ¿no? La guerra, porque había comenzado la guerra en ese momento, y el COVID. Es decir, muy pertinente lo que estaban planteando estos estudiantes. Acá viene una pregunta que es muy interesante. ¿Por qué medio te enteras de las noticias? Y vemos que alumnos más pequeños, ¿no?, el 50% se entera por los noticieros televisivos. Por eso los noticieros tendrían que entrar para estas crianzas,
ver noticieros con los alumnos, porque hay que analizar ahí cómo me transmiten la información. Lo hemos hecho en grupos focales y es fascinante lo que dicen los alumnos y lo que van descubriendo. El 31% ya está planteando que se entera por las redes sociales, el 11% por jornales impresos o digitales, el 15% por mensajes y por otras personas el 37%. Entonces es muy interesante conocer mi población, cómo están accediendo. Y acá vienen algo que nos quedamos todos preocupados porque se iba repitiendo en todos los grupos, que era cuando se le pregunta si conversa con alguien sobre las noticias, la familia, la escuela, los amigos. Bueno, los que conversan son el 83%, pero fíjense que el 35% dice que conversa con la familia, el 22% con los amigos y el 41% con los amigos y la familia. La escuela no aparecía. ¿No? ¿Se acuerdan que nos miramos todos? Y esto no es solo del Colegio Santa Cruz. Esto lo vamos observando sistemáticamente. Bien. Y finalmente hay dos preguntas que nos resultan muy interesantes. Una es si tienes que recomendar un medio de comunicación, ¿cuál recomendarías? Y los alumnos, y esto pasa en otras instituciones, le dan mucho papel a lo que se ve, la televisión y al jornal. Los medios más tradicionales, ¿sí? Bien, y a la radio, algunos, el 15%. Pero cuando le preguntamos cuáles no recomendarían, y esta es la pregunta interesante, plantean que no recomiendan las redes sociales. Esto se va repitiendo. Son consumidores de redes sociales, pero dicen que no son fiables, ¿sí? Por eso esto tiene que ser objeto de debate en las aulas. Bien, cuando vamos a los diseños, estoy muy mal de tiempo, ¿no? 7:15. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Encontraron en en quinto año, alumnos que dicen que sucede el hecho, ¿no? A la izquierda, sucede el hecho, la mató a la pobre mujer e inmediatamente se divulga. No hay proceso de producción. Se piensa que es un espejo. La mató, sale por la televisión, ¿sí? En cambio, hicieron una clasificación muy interesante porque han tenido muchos diseños. Hay otros alumnos que piensan que entre el hecho y lo que sale en las noticias hay un cierto proceso, que en este caso es el jornalista que va a recoger la información, luego la escribe y después el lector la recibe. Hay un cierto camino, pero fíjense que es un camino de escribir la noticia, no de todo lo que venimos diciendo de proceso de construcción. Y en el diseño 3 ya aparece, dicen acá, describe un trabajo de equipo que parece una reunión de pauta, que escogen la mejor o más importante noticia y alguien va al local para transmitir en vivo o grabar para la televisión. Ahí hay un concepto que es el primero que aparece de que hay selección, no jerarquización, solo selección, ¿no? Entonces,
lo que podemos decir que en este proceso de construcción de hipótesis que hacen los alumnos en este ecosistema mediático, lo que más tienen claro es lo visible del ecosistema mediático, es decir, que hay un hecho y que hay una noticia, y generalmente es una noticia neutra. Eso es el punto de partida de la mayoría de los alumnos. Y empieza a aparecer tibiamente una instancia de producción que selecciona, pero no que jerarquiza, no que trata, no que tiene condicionamientos políticos, económicos y sociales. Muy poco aparece el papel de la instancia de recepción, es decir, de la audiencia en esta producción. Son espacios invisibles y entonces lo que no aparece casi nada es que esas noticias son un punto de vista de los hechos, una mirada de la realidad. Bien, voy a seguir con la construcción de las situaciones didácticas que propician la lectura crítica de noticias. Y acá yo voy a introducir algunos resultados obtenidos en la investigación cooperativa que estamos realizando. Esta investigación didáctica cooperativa entre docentes e investigadores la hemos realizado en primaria, sería Fundamental 1, Fundamental 2, en secundaria, que sería enseñanza media, pero también en profesorados, en institutos de formación docente. Y hemos obtenido 41 registros de aula. Lo que hicimos fue planificar con los profesores 2 situaciones didácticas para poner a prueba. Una que llamamos ronda de noticias y otra que llamamos comparar noticias, que ahora voy a contar brevemente. Pero primero pensamos que había que plantear ciertas condiciones didácticas, ¿no? Una es que teníamos que crear situaciones donde haya espacio y tiempo para que los alumnos compartan sus prácticas y también sus ideas acerca de las noticias. La otra condición es que había que proponer situaciones didácticas en los diversos entornos en los que habitualmente los alumnos leen noticias. El otro era que ya sabíamos nosotros por investigaciones previas que la única forma de formar lectores críticos es generar un espacio de intercambio entre lectores, una construcción colectiva de sentido. Entonces pensábamos que tenía que haber esas instancias. También no podíamos perder de vista que las noticias no podían descontextualizarse, que tenían que estar en sus contextos de producción, que teníamos que armar consignas que no sean fechadas, cerradas, por ejemplo, un multiple choice, sino consignas abiertas que permitieran que los alumnos se preguntaran, problematizaran aquello que estaban analizando. También nos dimos cuenta que no se podía ver muchas claves de lectura, que había que elegir 2 o 3 claves para leer esas noticias. Y finalmente, que esta planificación tenía que ser institucional, con un recorrido sostenido en diversidad de situaciones. Bueno, la perspectiva didáctica que asumimos es la que Delia Lerner y también en Sociales Isabelino Siede plantea, que lo importante es que lo que hay que generar primero de todo en el aula es un problema,
problematizar aquello que queremos enseñar. Tiene que constituirse en problema para el estudiante. Tiene que interrogarse, tiene que abrir hipótesis, pensar sobre ese problema y progresivamente ir hacia los conceptos. El profesor sabe a qué conceptos quiere llegar, pero tiene que posibilitar a través de sus intervenciones y de la secuencia que estos conceptos puedan ser reconstruidos por los alumnos. Bien, con todas esas condiciones, los profesores fueron al aula. Muy interesante lo que pasó, porque teníamos las dos situaciones iguales, pero cada profesor armó una clase, una secuencia totalmente diferente. Y el análisis de los profesores, viendo cómo otro profesor llevó a cabo la situación, está generando procesos constructivos sumamente interesantes. Yo voy a presentar un profesor de primaria que trabaja con alumnos de villa, alumnos muy pobres y grupos numerosos, ¿sí? Y él tenía dos preguntas. ¿Cómo generar un tiempo didáctico para que compartan los alumnos el acceso a las noticias? Y otro era cómo problematizar las ideas que ellos sostienen sobre la producción de noticias y propiciar ese avance conceptual hacia una mayor criticidad. ¿Cómo hago esto? Entonces, a él se le ocurrió una secuencia. Planificó con otros también, de primaria. Y dijeron, vamos a hacer la encuesta antes, la encuesta previa, para que los alumnos, una encuesta cortita, pongan su acceso a la noticia y que elijan, cada alumno elija una noticia que quiera llevar a la clase. Entonces, en el momento presencial, esto es una clase, primero pidió que compartan sus prácticas lectoras. Segundo, hicieron una lectura colectiva en un cañón de las noticias que habían traído los alumnos, con unas preguntas que ahora vamos a ver. Y en el tercer momento empezaron a conceptualizar si eran noticias o no eran noticias lo que habían traído y por qué. Voy a mostrar rápidamente la encuesta, que bueno, es parecida pero más breve, ¿no? Y después el momento presencial. En el espacio de intercambio, el profesor hacía preguntas abiertas. La pregunta abierta es, ¿todos nos acercamos a las noticias de la misma manera? ¿Cómo las miramos? Y ahí cada uno empezó como a relatar sus contextos en los cuales ellos establecían su contacto con las noticias y empezaron a darse cuenta de la diversidad del aula y de la diversidad de contextos y de prácticas, ¿sí? El segundo momento, que fue cuando proyectó las noticias que habían planteado, el profesor pedía 3 preguntas abiertas. Una, ¿cómo la buscó? ¿Cómo la buscaste? ¿Cómo la encontraste? Y ahí apareció fuertemente que era por casualidad. Es decir, la encontré. Algunos decían que fue a buscar cuál era el resultado del partido de fútbol. Es decir, iba, pero le preguntaba, ¿lo haces siempre? No, de vez en cuando, ¿sí? Después le preguntaba por qué le interesaba y por qué la eligió. Y la pregunta clave que hizo y que descubrimos es, ¿por qué pensaste que era una noticia? ¿Qué te hace dar cuenta que era una noticia?
¿Saben lo que contestaban los alumnos? Es una noticia porque puse en Google noticia del partido de fútbol. O puse en YouTube noticia sobre la naturaleza. ¿Sí? No van a los medios periodísticos, van a Google, a YouTube, ¿sí? A buscarlas. Bueno, lo más interesante es que un alumno trajo un partido de fútbol completo. Y entonces Brandon, otro alumno, dice, siento que esto no es una noticia. Y esto, el conflicto, el siento que no es una noticia, fue central. ¿Por qué? Porque el profesor empieza este momento 3, una vez que muestran sus noticias, y les dice, en las noticias normales, pregunta el profesor, ¿todos son noticias? ¿Por qué sí, por qué no? Y Brandon dice, en las noticias normales aparece un texto, algo. En la transmisión del partido no hay alguien que diga la información más importante para saber lo que pasó. En un noticiero hay personas que hablan sobre el tema y te van a hacer un mini resumen del partido. El grupo empieza a diferenciar entre el hecho, que es el partido, y la reconstrucción del hecho. Tiene que haber alguien que diga la información y que la reconstruya. Empieza a aparecer una condición para que sea noticia y empieza a aparecer la idea de representación. El profesor luego lo que hace es no se queda con una noticia, retoma las noticias anteriores y les dice, ¿y entonces las otras eran noticias? Y se empezaron a observar si eran reconstrucciones de los hechos o si eran los hechos, ¿no? Y entonces decían, por ejemplo, en esta decía, no es cuando fueron a hacer un recital, es que alguien está contando el recital de música. Bien, entonces empieza a conceptualizar. ¿Cómo reconocemos una noticia? Y empieza a aparecer, hay personas hablando sobre el tema, hay periodistas que informan sobre algo. Bueno, no tengo tiempo, esta secuencia avanza hasta que logran distinguir entre los medios que producen noticias y las plataformas donde se suben las noticias, donde YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, lo que hace es circular las noticias. Empiezan a hacer estas distinciones. Es decir, el profesor toma lo que los alumnos traen y empieza a interrogar a partir de esto. Esta fue un encuentro sumamente exitoso que luego siguió con el otro situación, que es la situación de comparar noticias. Estoy muy mal de tiempo, pero solo quiero señalar lo siguiente. La situación de comparación de noticias es primordial porque nuestra hipótesis es que las situaciones de comparación, es decir, tomar dos portadas del mismo día o noticias escritas en papel o digitales o noticieros o podcasts del mismo día, ¿sí? Tomarlas permite a los alumnos, esta era nuestra hipótesis, convertir en observable que los medios no son neutros, porque cada una elegimos esas dos noticias y vemos que tienen una mirada de la realidad diferente. Pero le armamos el dispositivo
para que sea la posibilidad de empezar a pensar sobre esto. Por ejemplo, si nosotros presentamos 2 portadas del mismo día, estamos descubriendo con los alumnos que es el mismo día, pero que uno y otro seleccionó, jerarquizó e hizo un tratamiento diferente en el caso de las mismas noticias. Hay un proceso de representación. Esto es lo que empieza a objetivarse, a conceptualizarse. Pero el trabajo más interesante fue el trabajo de comparar noticias. Y ahí pedimos ayuda a los especialistas en discurso, porque los especialistas en discurso, ¿sí?, aquellos que hacen análisis crítico de discurso en la academia, nos ayudaron para elegir claves de lectura para los alumnos desde fundamental hasta media, para ver cómo podemos trabajar con ciertas claves que les permita descubrir que a pesar de que son del mismo día, están mirando el hecho de una manera diferente y con perspectivas diferentes. Las noticias que elegimos para todos son las noticias de una de fútbol, ¿sí? Y era de Stephanie Frappart, que era una árbitra que por primera vez dirigía un partido de la Champions League. Si uno mira los titulares, parecen iguales. Los alumnos decían, pero es la misma noticia. La misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el trabajo? El primer trabajo fue entender el contexto mediático. ¿Dónde estaba cada noticia? Y el profesor lo que hizo fue mirar el diario. Este diario es un diario deportivo, Olé, ¿sí? Y empezaron a observar muchas cosas. Llamamos visita guiada porque el profesor lo va mostrando en el cañón y con los alumnos van explorando. Lo primero que vieron, ¿qué es? ¿Qué vieron? Vieron las publicidades. Oh, zapatillas. ¿Y qué hace un medio informativo con unas zapatillas ahí? Y esto permitió conceptualizar con los alumnos de que tienen fines de lucro los medios informativos, que necesitan para sobrevivir la publicidad y que les dan espacios importantes, ¿sí? Y ahí empezaron, que no es solo un texto informativo neutro, no, tienen que vender. Pero también descubrieron que estaban las redes sociales, ahí los íconos. ¿Por qué están los íconos? Se metieron y vieron que el mismo diario está en todas las redes sociales. ¿Y por qué está en todas las redes sociales? Porque tiene que armar su audiencia. Lo tienen que seguir. Si no lo siguen por un lado, lo siguen por el otro. Empezaron a descubrir que la audiencia tenía un papel y muy importante. Entonces, empiezan a establecer que se trata de empresas que buscan audiencias. Pero luego, la clave era el lenguaje. Y acá lo único que quiero mencionar es que los estudiantes no conciben que el lenguaje es productor de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en las instituciones escolares les decimos, no repitas, cambia las palabras.
¿Se entiende, no, lo que digo? Porque esto es muy importante. Cambien las palabras, porque no hay que repetir todo el tiempo. Como si una palabra u otra palabra es lo mismo. Es un sinónimo. Lo que van a ver y lo que vieron acá es que las palabras que se usan construyen un sentido. Y ese fue el trabajo del profesor. Detenerse a ver las cadenas léxicas. Por ejemplo, este profesor tenía este pizarrón, pobre, ¿sí? Y empezaron a ver qué es lo mismo y qué es distinto, ¿sí? Y empezaron a hacer como cadenas léxicas de uno y de otro. No se las llama igual en uno y en otro. No se dice lo mismo en uno y en otro. Empiezan a ver el cuerpo de las noticias y empiezan a ver que en Infobae aparece la voz de la árbitra. La voz de la árbitra. ¿Y qué dice la árbitra? Y la árbitra dice todo lo que significó llegar a ser árbitra de la Champions League. Todo lo que implicó. Y hay otras árbitras que aparecen entre las voces donde dicen todo lo que implicó. En cambio, olé que los alumnos dijeron, es un texto machista, porque lo único que le preocupó es cómo salió el partido. Entonces se dieron cuenta que no era la misma noticia, mismo día, parecía el mismo hecho, pero no es la misma noticia. Entonces, lo que fue maravilloso fue el trabajo con las fotos. Ahí empezamos a descubrir que los profesores de media en general no trabajan con las imágenes. Los profesores de primaria un poco más, pero las fotos han ayudado. Pero él lo que hizo fue un dispositivo, puso la primera foto de Infobae y la primera de Olé. Y empezaron levantando la mano todos. Ahí está borrosa, no se ve. Acá está al frente, ahí todo analizando por qué se eligió una foto y por qué otra. Entonces, al final, ellos hicieron consejos. Y los consejos son comparar las noticias sobre un mismo hecho en distintos medios. Comparar los títulos, fijarse si quieren llamar la atención. Ver detalladamente las imágenes, prestar atención a los ángulos donde se saca la foto. ¿Quiénes están en primer plano o fuera de foco? Prestar atención a las publicidades, prestar atención al nombre de la página o del sitio, leer las noticias completas y fijarse qué noticias nos recomienda el medio, porque fueron a las ligazones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la formación de lectores y lectoras críticas requiere que en la escuela se interroguen por la materialidad de los textos a lo largo de un camino de múltiples aproximaciones al objeto. Los alumnos van reconstruyendo el sentido de las noticias y lo que podemos decir como novedad es que solo se puede hacer si van tejiendo una trama de relaciones. Lo que está en la foto, la palabra, las voces, van articulando, relacionando diferentes aspectos, indicadores, para lograr entender cómo los medios producen sentido. Y van descubriendo el lenguaje, la representación, las empresas y las audiencias. Y finalmente, voy a terminar con algo que me parece importante, que es que realmente la investigación cooperativa nos está mostrando que nosotros,
todos estamos reconfigurando nuestros conocimientos didácticos a partir de los aportes de los docentes. Sus intervenciones interpretativas interpelan la concepción didáctica y van introduciendo nuevas dimensiones de análisis. Bueno, muchísimas gracias. Flora, muitíssimo obrigada. Queria só lembrar quem está em casa que pode enviar questões pelo QIA. E vou chamar agora para trazer um pouco das reflexões que a gente fez durante a trilha. O Rafael Sachs, que é professor de língua portuguesa do 8º ano, doutor em linguística aplicada pela Unicamp na área de mídias digitais. Boa noite a todos, boa noite, Flora, boa noite, colegas, Débora, colegas educadores. Eu agradeço a fala da Flora, a palestra, essa retomada do nosso percurso, né? Foi muito interessante poder ver, relembrar os encontros e tudo que a gente refletiu. Eu fui convidado para contar um pouco, e depois também as colegas do Fundamental 1 vão falar mais um pouquinho, né? Do que a gente construiu nesses encontros, né? Então, vou fazer um breve relato aqui de como foi, no Fundamental 2, as reflexões que a gente foi fazendo. O percurso todo foi muito interessante para nós, trouxe uma luz muito interessante a respeito, né? Iluminou esses aspectos da relação dos estudantes com as mídias. A gente percebeu que, pelos encontros, pela bibliografia, pelo que a gente foi levantando com os alunos, a gente percebeu que a relação deles com a mídia, às vezes, é desconhecida de nós. Nós não temos esse conhecimento tão aprofundado de como que os alunos se relacionam com as notícias, com esses objetos midiáticos, né? A gente tem algumas intuições, aquilo que a gente percebe no dia a dia, mas, para mim, foi ficando essa percepção muito clara que esse é um campo para a gente investigar na nossa escola, nas nossas práticas, né? É um campo de investigação mesmo. Como é que esses estudantes imersos na cultura midiática, como a professora colocou, e nós também, né, imersos nessa cultura, como é que eles se relacionam com as notícias, né? Então, acho que, para mim, essa foi uma primeira contribuição que o percurso trouxe, essa percepção de que a gente precisaria conhecer mais os nossos estudantes, investigar e abrir mais espaço para saber como é que eles se relacionam com as notícias, com os objetos midiáticos, né? Então, para mim, um momento crucial foi aí o segundo encontro, quando nós fizemos as pesquisas, compartilhamos, a professora colocou alguns dados aqui de um grupo grande. Eu, no Fundamental 2, eu fiz um levantamento um pouco mais tímido, com um grupo menor de alunos, que a gente conseguiu fazer em uma classe só. E aí chama muita atenção, acho que vendo os resultados do médio também, me chamou muita atenção que há algumas recorrências. Apesar dos alunos serem mais velhos, tem algumas coisas que se mantêm. Então, a maioria deles também no Fundamental 2, no 8º ano, e o professor Alexandre, acho que estava aí também, ele fez com o 9º também, a gente percebeu que as redes sociais e os amigos são a principal fonte de notícias, mas que a maioria deles não se dava muito conta, não se lembrava muito da última notícia. Isso vem para eles dessa forma fortuita, como a professora colocou, né? São encontros muito casuais. Isso chamou bastante atenção, especialmente pela contradição que vem depois, quando eles dizem a gente se informa pelas redes sociais e tal, mas a gente não recomenda que as redes sociais sejam usadas para informação. Por que não? A maioria deles diz que é porque tem muitas fake news. Então, a gente discutiu bastante sobre isso, né? Que tem uma repetição do que a gente diz, talvez, né, para eles. Os pais também devem dizer que as fake news estão aí, que não dá para confiar. A gente percebeu que eles têm uma suspeita, uma consciência de que tem alguma coisa aí a averiguar. Mas não é uma consciência clara,
dos processos que estão por trás, tanto é que as redes sociais são a fonte, a maior ali, né? Porque mesmo quando eles falam amigos, se você vai esmiuçar um pouquinho mais, como é que você conversou com esse amigo? Ah, é por WhatsApp, né? Pelo Instagram. Então, assim, até aí, né? As redes sociais estão o tempo todo. Mas me chama a atenção do processo todo que eles têm essa suspeita. Então, a gente precisaria, na minha opinião, o que fica para mim é que a gente precisaria investir um pouco nisso. Investir um pouco nessa suspeita que eles têm, né? E aí, na construção dos esquemas sobre produção de notícias, né, no Fundamental 2, também tem algumas repetições. Também a gente percebe que eles até têm uma noção um pouco mais clara da produção, da seleção, parece um pouco mais a noção de que tem uma seleção do que é noticiado, mas a percepção de que o fato em si é uma construção, né, eles não têm. Nossos alunos lá do Fundamental não têm essa percepção. Eles acreditam que o jornal noticia os fatos que estão lá. A ideia de que os jornais busquem, os periódicos busquem, os veículos de imprensa busquem e construam a informação de uma forma específica é muito rara. É um ou outro estudante também que percebe que são empresas, né, esses veículos de mídia, que eles têm clientes, que têm a ideia do lucro. Isso aparece muito pontualmente, né? E aí o que ficou para mim de todo esse processo, né, de todas essas trocas que a gente fez, é que a gente precisaria criar situações em que eles percebessem não só os textos. Acho que a gente às vezes foca muito nos textos, né? A professora mencionou lá as partes da notícia. Às vezes a gente foca muito em linguagem, né, nas especificidades da construção, numa linguagem mais objetiva, numa notícia, por exemplo. Mas precisaríamos trazer mais, eu acho, foi a reflexão que eu fiz e conversei um pouco com alguns colegas, precisaríamos trazer mais um estudo do contexto de produção, do contexto de circulação desses textos informativos, né? Como eles são produzidos, como é esse processo, quais as escolhas que são feitas, né? Isso também é ensinar. Educação midiática também é nosso papel, né? E aí, só para não tomar muito tempo das meninas que também vão apresentar, eu acho que me volta um pouco a palestra do professor Bucci a respeito dessa caixa preta aí das grandes empresas de tecnologia e como que a gente precisaria abrir isso um pouco com os estudantes para eles perceberem, e nós percebemos junto com eles, né, que ali tem muitos interesses circulando. Mas aí é uma tarefa muito complexa, né? Porque essas empresas elas se fecham, né? O algoritmo, por exemplo, é uma coisa tão etérea, né? Como é que ele funciona? Eu não sei direito, nós não sabemos direito. Daí a importância desses momentos, dessas trilhas, desses processos de investigação coletiva, né? Que a gente possa ir sustentando isso e refletindo sobre essas coisas e sobre como isso entra nas nossas situações didáticas, né? Só antes de passar a palavra para as colegas, me chamou muita atenção um dado de algum grupo que fez a pesquisa com os estudantes, acho que era do Fundamental 1, que o menino desenhava o jornalista, como é que ele produziu a notícia, né? Ele procura no Google. Ele colocou isso, ele procura no Google e transforma em notícia. Eu achei isso interessantíssimo de perceber, né? Como para eles a ideia de que o fato está no Google e o jornalista pega lá. É muito curioso isso, né? Então, como a gente precisaria avançar nessa distinção entre o que é o veículo produtor da notícia e o que é a plataforma de circulação e como que esses agentes interagem, né? Então, ficou para mim uma provocação a pensar essas situações didáticas em que isso fique mais em evidência também. Acho que era um pouco esse o relato. Agradeço a oportunidade de compartilhar e falar um pouco das percepções do Fundamental 2. Obrigado. Antes de chamar só a Milu e a Silvia, eu queria apresentar a Vera,
Gherardini, professora de espanhol do ensino médio, que vai nos ajudar na tradução das perguntas do português para o espanhol para a Flora. Tá bom? Eu vou chamar, então, a Silvia Camargo, pedagoga, psicopedagoga, especialista em didática da matemática e professora do 2º ano do Colégio Santa Cruz, junto com a Milu, coordenadora das séries iniciais do Fundamental 1. Obrigada. A gente vai sair rapidinho para elas sentarem aqui. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Flora. Gostei muito da sua apresentação, foi muito bom, como disse o Rafael, poder retomar os conceitos. E nós tivemos 3 encontros, mas que foram muito ricos e nos trouxeram muitas reflexões. E durante todo o tempo, Flora, você teve um cuidado por nos apresentar essa ponte que você mostrou hoje, sempre integrando os conceitos à nossa prática na sala de aula. E em um dos primeiros encontros, você nos mostrou essa pesquisa, não é? De onde os estudantes, quais as hipóteses deles sobre de onde as notícias eram produzidas. E aí foi uma das primeiras tarefas que você nos convidou a perguntar isso para as crianças. E a Milu e eu, nós optamos por fazer entrevistas com cada criança. Nós fizemos uma pesquisa que se pode dizer mais qualitativa, menorzinha, e foi muito interessante conversar com elas e saber o que elas pensam, as hipóteses a respeito dessa produção de notícias. E sempre também nos colocando como professoras pesquisadoras. Então, a importância desse olhar do professor, de escutar o aluno, ver tudo que ele nos traz. E aí nós fizemos algumas descobertas com as pesquisas realizadas, não é? Então, quando nós perguntamos para os alunos o que vocês pensam sobre de onde vêm as notícias, então teve uma criança que nos disse assim: as coisas acontecem no mundo e os helicópteros veem o que está acontecendo. E eles passam para uma empresa que passa para a reportagem. Então, eles imaginaram isso. Depois, o outro deu o exemplo que o Rafael citou, que alguém pesquisa no Google e passa para o jornalista. E do jornalista vai para o satélite e do satélite vai para a televisão. E aí algo bem interessante é que nessa trilha eram educadores de vários segmentos da escola. Então, nós pudemos acompanhar isso com alunos de várias idades. E nós fomos observando que as hipóteses vão se modificando conforme eles vão crescendo. Mas esse olhar crítico para a produção das notícias, nós não observamos. Então, uma reflexão que nós fizemos, né, Milo, foi a importância mesmo de tratar isso como um conteúdo, um espaço na sala de aula. E essas pesquisas, elas também nos deram pistas para elaborar sequências didáticas, que foi uma outra tarefa no curso e na trilha. E aí, pode passar, Milo, por favor, a próxima. Então, nós elaboramos uma sequência para tratar sobre as fontes de informação. Os nossos alunos do Fundamental 1, eles são leitores do Jornal Joca, é uma atividade permanente que nós temos. E na nossa sequência, o que nós propusemos? Que eles lessem uma notícia, que até era da Folha de São Paulo, né, uma leitura compartilhada, e para identificar isso, o que são essas fontes. E depois, numa outra aula, eles teriam uma tarefa para lerem sozinhos uma notícia do Joca, identificar as fontes e analisá-las segundo a veracidade delas. Algo tão importante nesses tempos de fake news. Isso. Delas, né? Agora eu vou passar para a Milu, que vai complementar. Ela já falou tudo. Então, é bem interessante. Eu acho que tem uma contribuição muito grande que a gente teve no curso, como a Silvia falou, essa
postura, essa preocupação sua, Flora, de nos colocar como professores pesquisadores. A gente reproduziu uma pesquisa que você trouxe, que você, inclusive em outras escolas também, né? E nos ajudar a partir dessas ideias dos alunos para pensar as nossas práticas. Acho que essa possibilidade da gente, antes, se perguntar e ir a campo para uma pesquisa didática, saber as ideias dos nossos alunos e também essa metodologia da pesquisa, né? Então, propor que eles façam um desenho, em primeiro lugar. Depois, fazer uma entrevista em que a gente possa questioná-los sobre as experiências que eles têm com as notícias e como que eles imaginam as notícias, foi muito interessante. Então, ideias como essas, de que as notícias estão no Google, né? Ou que tem um helicóptero onisciente que passa por tudo e que vai captando, sei lá como, o que são notícias, e isso é transmitido. Achei muito bonito que também a gente teve, antes do Fundamental, do Fundamental falar, apresentaram como foi feito na educação infantil. E as ideias das crianças da educação infantil, né, Bárbara, foram muito interessantes. Como eles pensam que se dão as notícias, né? Essa coisa assim, a gente está andando e, de repente, a notícia acontece porque tem um jornalista lá perto, as coisas acontecem, tem um jornalista lá perto e ele vai trazer a notícia. Esse tratamento da notícia, né, que é uma coisa imediata, né, e que aí foi muito interessante quando o pessoal do Fala Aí foi contar como eles imaginam, que é o jornal da escola, como eles imaginam que se dão a notícia, daí não é uma imaginação, eles sabem dessa rede complexa de etapas que a notícia passa, e eles vão, quando eles vão fazer esse gráfico, né, é uma coisa assim, é uma rede, né, de etapas para a notícia chegar ao seu público, né. Eu achei muito bonito um menino que eu entrevistei, que ele diz também das notícias, é um jeito da gente saber do que acontece. Ele primeiro diz, eu não gosto das notícias que têm morte, as que eu mais gosto são as de futebol, mas as que têm morte eu não gosto. Eu perguntei, mas você lê sobre essas notícias? Eu leio sobre essas notícias, mas aí eu tenho que falar com meu pai sobre elas. Então, essa importância de... Ele não se exime de falar sobre as notícias que são dolorosas para ele, mas ele precisa contar com alguém para poder lidar. E esse mesmo menino traz uma coisa interessante. Ele faz... Eu leio muito as notícias... Ele fala, né? Leio muito as notícias no Joca, mas no Joca, eles não falam a notícia como ela é mesmo. Eles falam para as crianças. Eles adaptam. Ele usou essa palavra. Para os adultos, não. Aí eles contam como é mesmo, né? Então, assim, esse tratamento, ele começa a intuir que tem um tratamento da linguagem, que a notícia é preparada em função de uma audiência, mas ele considera que assim, é sempre um serviço, né? É para cuidar daquele público que vai ler. Mas, quando é para um adulto, aí não tem tratamento nenhum. Aí a notícia é crua, né? É como ela acontece. Então, é interessante ouvir, né, essas hipóteses, o quanto elas são complexas, o quanto as ideias dos nossos alunos são ricas, né? E o quanto depende muito dessa experiência da criança com as mídias para elas entenderem esse processo. Mas mesmo as crianças, mesmo os alunos que já estão super por dentro de como as notícias se constroem, o quanto é necessário essa intenção de um olhar crítico. Propor que elas leiam as notícias com esse olhar que você trouxe nas atividades que você exemplificou, de pensar qual a intenção que se tem quando se usa uma foto e não outra, se coloca a notícia num espaço e não outro da capa do noticiário. Então, o quanto existe uma intenção de quem cria as notícias e o quanto nós, professores, temos que ter uma intenção também de
desvendar, de ajudar os alunos a entenderem o que está por trás dessas produções, de como as notícias chegam para a gente. E outra coisa que eu achei muito interessante, que acho que a gente conseguiu fazer no nosso curso, é que, por estarmos entre colegas de tantos segmentos, essa ideia de uma proposta institucional que não se restrinja a um curso, mas que seja entendida como uma intenção que vai se dando nos diferentes cursos, e que a gente vai criando entre nós um currículo mesmo, né, em que essa possibilidade de criar, de construir, né, essa criticidade no acesso às mídias seja uma intenção de toda a instituição e não de um curso, né, para que a gente possa ir aprofundando. Enfim, acho que a gente pôde viver na trilha, a gente pôde viver isso na prática, especialmente porque a gente estava entre tantos educadores e com a sua, lógico, mediação e a sua condução, né? Então, acho que foi muito interessante por isso. Obrigada. Bueno, estou emocionada. Gente, a gente queria abrir agora para perguntas, ver se alguém aqui da plateia quer fazer alguma pergunta. Não, a gente tem uma pergunta aqui para Ana, você está com... A gente vai ler, Flora, e em seguida a Vera traduz para você. Mas acho que você já está entendendo super bem o nosso português. A gente já vê. Vou pegar esse aqui. Vou fazer a pergunta da professora Bell Hooks. Gostaria de saber sobre o uso de jornais criados especificamente para o público infanto-juvenil, um meio criado para as crianças possam ler e entender notícias que muitas vezes não são compreendidas pelas crianças em jornais de circulação geral. Por outro lado, há o incentivo para que leiam e compreendam as notícias. Os jornais para as crianças não produzem o que o leitor se depara quando lê um jornal de circulação, propagandas, artigos de opinião e outros gêneros específicos, vocabulário específico, entre outros. As crianças estão expostas a todo tipo de imagens, propagandas, na televisão, internet, ou seja, já convivem com a mídia de forma geral, mas não fazem uma leitura de uma notícia, de um artigo, de uma resenha nesses meios, muitas vezes apenas visuais. Devemos incentivar para que leiam as notícias, mesmo que tenham sido criadas artificialmente para eles? Alguma experiência com esse assunto em Buenos Aires? Eu tenho tradutora. Antes aumenta só a letra, porque eu não enxergo nada, pelo amor de Deus. A pessoa é cega. Muito obrigada. Me gustaría saber sobre el uso de periódicos creados específicamente para el público infanto-juvenil, un medio creado para que los niños puedan leer y entender noticias que muchas veces no son comprendidas por ellos en periódicos de circulación general. Por un lado, hay el incentivo para que lean y comprendan las noticias. Por otro, los periódicos para niños no reproducen lo que el lector se encuentra cuando lee un periódico de circulación: propagandas, artículos de opinión y otros géneros específicos, vocabulario específico, entre otros. Los niños ya están expuestos a todo tipo de imágenes, propagandas en la tele, internet, o sea, ya conviven con el medio de forma general, pero no hacen una lectura de una noticia, de un artículo, de una reseña en esos medios, muchas veces apenas visuales. Debemos incentivar para que lean las noticias, aunque hayan sido creadas artificialmente para ellos. ¿Alguna experiencia con ese tema en Buenos Aires?
Bueno, a ver, creo entender. En primer lugar, no hemos probado y no conozco que hayan analizado qué sucede con la lectura de textos periodísticos adaptados para niños. La perspectiva de la investigación que venimos llevando va dirigida más a que los niños y los jóvenes puedan interpretar los medios tal como circulan habitualmente. La escuela muchas veces se niega porque tiene miedo de que haya escenas que a los chicos les puede como afectar. Pero una cuestión que no mencioné, pero que es importante, es que primero nosotros no pensamos, por ejemplo, que hay que ver noticias actuales, ¿no? Que, por ejemplo, uno puede elegir noticias de otros momentos, porque el objetivo es crear en el aula no un espacio para saber qué pasó hoy, sino para entender cómo funcionan los medios. Entonces, la lógica didáctica es tomar noticias que podemos elegir nosotros, que no afecten la sensibilidad de los alumnos o la de los padres, pero que sean herramientas fértiles para que los alumnos puedan capturar estas ideas que venimos planteando, de que dos medios que distintos pueden generar perspectivas diferentes sobre un mismo hecho. Tampoco importa el tema, no tiene por qué ser la guerra y ver todos los muertos y fotos terribles. No es la intención esa, porque el objetivo es empezar a entender cómo funcionan. No sé si se entiende. Entonces, no sé hasta qué punto es necesario tomar un material hecho ad hoc para los niños, cambiarle todo el formato, porque no vamos a lograr ese objetivo, por lo menos los conceptos didácticos que yo estoy mencionando, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Mais uma? Diversos pesquisadores e pesquisadoras que investigam mídias e a sociedade indicam a necessidade de educar os estudantes sobre o consumo e a produção de mídias. Mas sabemos que a maioria dos educadores não tiveram nenhuma formação a esse respeito. Você percebe algum movimento das universidades quanto à formação dos futuros educadores visando a educação midiática? O que você pensa quanto a isso? Vai. Diversos investigadores. Hablan más lento. Más despacio. Y fuerte, más está fuerte. bien. Más fuerte está denso, pero voy a intentar. Diversos investigadores que investigan los medios y la sociedad indican la necesidad de educar a los estudiantes sobre el consumo y la producción de medios, pero sabemos que la mayoría de los educadores no han tenido ninguna formación sobre esto. ¿Notas algún movimiento de las universidades en cuanto a formación de los futuros educadores, mirando a la educación mediática? ¿Qué piensas sobre eso? Sobre la producción de medios. Sobre la formación de esos educadores. Bien. Una de las cuestiones que sí estamos cada vez más convencidos que como dije al inicio, todos estamos mediados por los medios,
el profesor necesita tener él espacios de lectura crítica de medios con otros o de producción de medios, porque la investigación nuestra ahora va a iniciar un trabajo de producción de medios. Pero el profesor necesita hacer ese camino constructivo. Lo que yo quiero aclarar es que la lectura crítica está muy lejos de ser algo espontáneo. Es un trabajo de muchas lecturas. Yo en otra investigación trabajé mucho con la lectura exploratoria, que parece una lectura muy sencilla, y mi idea es que la lectura exploratoria es una de las lecturas más potentes como constructora de hipótesis. Cuando uno toma un texto y barre el texto, no es algo liviano, uno va construyendo hipótesis, ¿sí? Que después corrobora o no, pero es un proceso constructivo muy interesante, que la escuela muchas veces desecha, ¿no? Dar tiempo para la lectura exploratoria. Uno siempre cree que la mejor lectura es la lectura intensiva, de principio a fin. Pero la lectura exploratoria es una lectura sumamente interesante. Y la lectura crítica es una lectura que requiere la exploratoria, que requiere la intensiva, y que no solo eso, sino que requiere una construcción de relaciones. Yo conozco el medio, o vi que en este medio aparece tal detalle, y aparece tal foto, aparece tal voz, aparecen tales palabras, como recién les mencionaba. Es esa lógica, esa trama, esa cadena de relaciones lo que me permite a mí ir pensando en el punto de vista del medio. No es una sola lectura ni una sola clave. Entonces, ese trabajo es un trabajo que se va desplegando a lo largo del tiempo, porque no es solo las dos noticias que leyeron para que uno diga, ah, es un lector crítico. No, esto implica, como toda práctica social de lectura, un camino de continuidad, diversidad y progresión. Toda práctica del lenguaje requiere estas tres cuestiones, ¿no? Continuidad, diversidad y progresión. Entonces, un profesor que tiene que pensar en una situación de producción para sus alumnos requiere que él haya atravesado por esa situación, porque son prácticas del lenguaje que requieren muchos saberes absolutamente implícitos. Y no es solo conocer la tecnología, es haberme dado cuenta que yo tuve que planificar, y en esa planificación, póngale de un podcast para una radio, yo tuve que pensar en quién lo va a escuchar, para quién va a ser, cuánto tiempo tengo de presentación, por supuesto, con qué herramienta, pero tengo un montón de variables a tener en cuenta. ¿Qué quiero decir y qué no quiero decir? Aunque me lo pregunten. Porque la producción crítica es tanto lo que está como lo que no está. Y en general lo que no está es lo más importante, lo que no se dice. Entonces, esas decisiones que yo tomo para hacer un podcast de 5 minutos, para saber que eso es lo que yo tengo que trabajar con el alumno, lo tengo que haber no solo vivido, sino reflexionado.
analizado. Por eso se habla que la formación de profesores en medio requiere la doble conceptualización. Doble conceptualización porque es conceptualizar una práctica que yo hice y luego conceptualizarla didácticamente para mis alumnos. Pero yo tengo que decir, no, yo cuando trabaje el podcast no es solo, bueno, van a usar esta técnica. No, a ver, y ir trabajando las sutiles decisiones que se van tomando que son críticas. No sé si contesté la pregunta. Muito obrigada, Flora. Débora. Já estamos. Bom, eu esqueci de dizer no começo que quando eu fui terminando de fazer esse curso lá em La Plata com a Flora, eu comecei a pensar, os meus colegas do Santa Cruz precisam fazer esse curso. E aí eu falei para a Flora, Flora, você aceita fazer um curso à distância conosco e depois num café em Buenos Aires, lindo, em Palermo, junto com a Milu? Vamos fazer isso. E que bonito a gente ter sonhado lá atrás, planejado e poder realizar aqui. Eu fiz algumas anotações no caderno do que eu acho que aconteceu aqui, que a gente precisa tomar consciência. Primeiro, quando a Flora começou a organizar com o Núcleo de Educação Digital, ela pediu um pré-encontro. E eu falei, ai. Os professores, quem vai avisar que quem se inscreveu vai ter que começar a trabalhar antes do encontro. E aí a gente se reuniu e falou, vamos aprender isso. E todo encontro tinha tarefa. E eu falava, e elas me traziam, a Flora está dando tarefa. E eu, como toda boa professora argentina, ela vai fazer a gente participar porque é coerente com o que ela disse agora no final. Não tem jeito de estudar o ensino sem pesquisar o ensino, sem investigar o ensino, sem fazer perguntas sobre as escolhas. E isso estava presente metodologicamente nos 3 encontros. E aí, na palestra, as meninas me disseram, a Flora quer que os professores apresentem. Eu falava, desde o começo até o fim, ela está insistindo num princípio de coerência, de que a gente está falando de uma produção coletiva. E aí apareceu ali o quanto isso está presente como um princípio aqui da forma de estudar e trabalhar. Também queria dizer que eu não tinha percebido, Rafael, Silvia e Milu, quanto a trilha deu certo, porque vocês estavam com a educação infantil, com o Funde 1, com o Funde 2, com o médio, e que coisa bonita é essa da gente estudar juntos, né? E começar a reconhecer alguns autores de referência. Mas também fiquei emocionada quando apareceu o Fala Aí, porque é uma experiência de educação para as mídias, muito potente dessa escola. Então, a gente precisa estudar mais juntos e a gente precisa saber mais sobre essas potências aqui. E trabalhar juntos também ficou claro nos projetos que os educadores e especialistas do Núcleo de Educação Digital nos ajudam a fazer esses percursos e a pensar juntos, planejar juntos, porque essa foi uma pergunta que a Flora fez lá no café na minha sala. E a Carol falou, a gente está planejando juntos o Eu no Santa, que é um outro projeto que a gente tem histórico aqui. E aí eu pensei, quanta coisa bonita para encerrar essa noite, né? A presença da Flora aqui,
a consciência que eu tomei de que deu certo o modelo de educadores de vários cursos estudarem juntos e identificarem pontos em comum de trabalho, e setores desta escola trabalharem nessa construção. Então, o Núcleo de Educação Digital, junto com os professores de vários cursos, junto com a Flora. Ou seja, eu vou dormir muito feliz hoje. Muito feliz, assim como muitos de vocês que participaram desse encontro. Então, queria muito agradecer a todos que estão aqui, aos que estão em casa, aos colegas que enviaram perguntas, a equipe do núcleo, a equipe que apoia aqui todo o trabalho no teatro, coordenação, professores, que noite bonita, diretores que estão aqui. E Flora, muito obrigada de ter vindo ao Brasil, de mostrar para a gente a seriedade com que se investiga o ensino a serviço de uma educação mais crítica, o que combina tão bem com o nosso foco, educação para equidade, diversidade e democracia. Só com gente com uma formação bem crítica a gente consegue isso. Muito obrigada.